Durante años todos hemos vivido el fenómeno de la violencia que dominó la historia en Colombia, acompañada de represión, violaciones políticas, sociales, económicas, religiosas. Pero, ¿qué es en realidad? ¿Quiénes estuvieron detrás de esto? ¿Qué desencadenó todos los hechos atroces de este país que aún vive en guerra? Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. 8 millones de Es un víctimas. monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Esto es un país fragmentado. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Para entender todo esto, debemos ubicarnos desde el 9 de abril de 1948, a las 12:56, cuando Jorge Eliezer Gaitán sale a almorzar de su oficina con Plinio Mendoza, se coloca su sombrero y atraviesa el zaguán del edificio Agustín Nieto. De pronto se escuchan 3 estallidos en el cielo y un coro que hoy en día se sigue recitando, y es: mataron a Gaitán. Mataron a Gaitán. En ese momento nuestra historia se fragmenta en dos y empezamos a vivir uno de los capítulos más oscuros. Fue cuando estalló el Bogotazo. Este se convertiría en uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. Su crimen desató una revuelta popular por todo el país, una revolución que sepultó la esperanza de justicia y cambio social. De Colombia, el gobierno conservador ha caído, el doctor Gaitán empieza a ser vengado. Todos los demócratas de Colombia se han apoderado del control de la república. ¡Viva la revolución popular izquierdista colombiana! ¡Aló, colombianos en el exterior! ¡Aló, colombianos en el exterior! ¡Aló, colombianos en el exterior! A la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, mientras las calles 14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Aló, fuerzas liberales izquierdistas, aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Ospina Pérez ha caído en Tolima, Policía Liberal del Tolima, por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Jorge Eliezer Gaitán. Debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno. Durante años se sintieron las consecuencias del Bogotazo, pero ninguna como la de Ceilán, en el Valle del Cauca, donde asesinaron a más de 150 inocentes, violaron a mujeres, mutilaron los labriegos, empalaron a los niños e incendiaron el poblado. Aquel 27 de octubre de 1949 aún clama justicia y castigo, ya que los autores directos y quienes propiciaron los crímenes ya murieron. Al menos debe haber una sanción moral que enlode la memoria de estos asesinos. Unos 300 individuos entre pájaros y chulavitas, que era una especie de grupo paramilitar formado por conservadores, establecieron un campamento no lejos de Ceilán y permanecieron amenazantes, hasta que pasó una avioneta que lanzó miles de hojas anunciando que no tenían nada que temer los pobladores de aquel lugar. La gente se acostó tranquila y a las 3 de la mañana del fatídico 27 de octubre el estallido de unos tacos de dinamita rompieron el silencio de la noche. Era la policía chulavita que, bajo la administración del gobernador Nicolás Borrero Olano, estaba anegando en sangre el Valle del Cauca, junto a los matones pertenecientes a las bandas de Pájaro Azul, Pájaro Verde y El Pollo. Pero tengo la historia de alguien que vivió
esa masacre. Sí, mi abuelo vivió esa masacre. Él me contaba cómo salió huyendo de Ceilán, su pueblo, siendo una persona muy joven, con una esposa embarazada y 2 niños muy pequeños. Él en medio de sus lágrimas me contaba cómo desde las montañas, porque tuvieron que huir por las montañas, se tuvieron que esconder en un sótano durante mucho tiempo porque eran liberales, pensaban diferente y los querían matar. Me contaba que la tristeza era algo inevitable, ver a su pueblo quemarse y ver a gente que él conocía muerta, niños empalados, mujeres violadas. Es algo que tal vez forjó su carácter y lo marcó de por vida. Hasta antes de su muerte, él recordaba a Ceilán como aquel pueblo olvidado en el que hubo una masacre que nunca fue juzgada y que todavía hoy clama justicia. Mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infatigable. Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, fue uno de los pocos sobrevivientes a la masacre. Con tan solo 18 años de edad, tenía que sobrevivir y sostenerse a partir de la venta de leña y de queso en una pequeña tienda a las afueras de la población de Ceilán. Desde ese momento sabía que tenía que cambiar su pensamiento. En unas entrevistas años atrás nos contaba de que la situación por la que él estaba pasando era una situación muy difícil, muy complicada, en el cual ya no estaban las mismas oportunidades y que debía encontrar una solución muy pronta. La mejor solución para él fue devolverse a su ciudad natal, que es Génova, y así hacerle frente a una pandilla que era llamada Los Pájaros, que fueron donde se crearon las primeras guerrillas. Tiempos después se crearon las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nació como unos campesinos de autodefensa que fueron desplazados por la violencia. Ellos convirtieron su ideología en una ideología comunista. Y todo esto a cabeza del ya nombrado Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo. Haberse formado en los inicios de los 50, ya se había convertido en el primer jefe de las FARC. A mediados de 1964, las fuerzas del gobierno atacaron Marquetalia con centenares de hombres, forzando la huida de los campesinos armados. Tras ser derrotados y dispersarse, Marulanda, junto a Jacobo Arenas, otro de los líderes originales del grupo, fundan primero una guerrilla de nombre Bloque Sur, que en 1966 finalmente adopta el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En la década de los 70 se da un movimiento insurgente colombiano. Nació a raíz del fraude electoral en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero. El M-19 nace como rebeldía y movimiento político y luego se vuelve un movimiento armado. Su accionar es principalmente secuestro de políticos de derecha y sindicalistas. El robo de la espada de Simón Bolívar y la toma del Palacio de Justicia se adquieren a su nombre. Quedó en la historia como una guerrilla que sabía lo que hacía, ya que era un grupo de universitarios sus principales integrantes. Los detonantes para que en 1991 se cambiara la constitución política. Sus integrantes fueron asesinados en su mayoría después de su desmovilización. La decisión más difícil es donde traza uno la línea entre justicia y paz. Recién a principios de la época de los 80, las FARC deciden que tendrán como objetivo explícito la toma del poder, cuando pasan a llamarse las FARC
Ejército del Pueblo. Por esta misma época comienzan a tener más y más influencia el narcotráfico en el conflicto armado colombiano, del que progresivamente se van sirviendo tanto los grupos paramilitares como la propia guerrilla. Las FARC realizaron una profunda y compleja transición estratégica, y el resultado ha sido una organización insurgente de una nueva planta con una amplia flexibilidad política, un sofisticado comportamiento bélico y una creciente de autonomía logística. Estos rasgos han reforzado su capacidad de supervivencia y han ampliado su posibilidad de desafiar al gobierno de Bogotá en términos estratégicos. Pablo Emilio Escobar Gaviria, uno de los narcotraficantes más reconocidos en Colombia y en el mundo. Tenía tendencias izquierdistas, pero más bien se fue por un populismo y no particularmente definido ideológicamente. Hay especulaciones de que había un tipo de tratado, un tipo de acuerdo con el M-19, incluso se dice de que él fue el que le proporcionó armas, le proporcionó dinero o capital para que se diera la toma del Palacio de Justicia. Y dentro de eso también llega un hombre muy común que muchos conocemos, que es Carlos Castaño Gil, que fue el jefe o líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, y admite que él fue uno de los encargados del asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, que en ese entonces era candidato a la presidencia. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Para empezar, ha logrado alcanzar una completa capacidad de autofinanciación. Desde luego, el origen de este sostenimiento económico se encuentra en la vinculación de las FARC al narcotráfico. Los insurgentes no han entrado en la venta de estupefacientes, entendiendo por esta el traslado de los narcotráficos a sus mercados en Europa y Estados Unidos. Este segmento de negocio de la droga ha continuado en manos de grupos especializados como delincuentes comunes. Por contra, los rebeldes han asumido el papel de un poder paraestatal en las zonas de producción de narcotráficos. De hecho, han proporcionado a los campesinos y traficantes involucrados en el negocio, como los servicios básicos en el ejercicio de la justicia, el mantenimiento del orden y la defensa contra las operaciones del ejército y la policía. A cambio, las FARC han recogido tributos en la forma de un porcentaje sobre el valor de la droga producida y exportada. Colombia dejó atrás una guerra, pero sus autoridades todavía no han resuelto el problema de la violencia. El fin del conflicto armado contra la guerrilla de las FARC, sellado en 2016, ha dejado al descubierto el abandono de amplios territorios rurales en los que el Estado no ha logrado imponerse. El asesinato de líderes sociales, dirigentes comunitarios, sindicalistas, campesinos, indígenas y defensores de los derechos humanos se ha convertido en una constante. Los datos hasta el 2021 son alarmantes. Aumentaron en un más de 60% estos crímenes. Según el último informe de la Fundación Ideas para la Paz, tanto el presidente como los responsables del seguimiento de los acuerdos de paz condenan esto. Mientras tanto, es urgente que las autoridades refuercen los mecanismos de protección de los líderes sociales para evitar más asesinatos. ¿Algún día dejaremos toda esta violencia atrás? ¿Mejoraremos como sociedad? Así es como todos los cabos se unen y podemos comprender por qué nuestra realidad es violenta e intolerante. Es muy difícil cambiar la sociedad cuando desde pequeños hemos visto que la única manera de solucionar los problemas es a partir del conflicto, de la violencia. Hemos crecido con la guerra, que es la única forma de encontrar una solución a algo. Colombia ha pasado por muchos momentos oscuros durante su época, momentos de violencia, y los datos son realmente alarmantes.
más de 8 millones de víctimas, más de 260.000 muertos. Creo que es momento de cambiar nuestra realidad, de pensar cómo podemos cambiar nuestra realidad. Pero nosotros como jóvenes tenemos ese poder de cambiar el pensamiento de la sociedad, para que en algún momento de la vida podamos dejar atrás todo esto, vivir una nueva realidad, que por fin haya paz, que se dejen las armas, que no haya más violencia, que no estemos preocupados si salimos a las calles y podemos encontrar a un paramilitar, a un guerrillero en la esquina de nuestra casa. No, que sea un país libre, un país en el que podamos realizar todo lo que queramos sin ningún temor. Necesitamos esa paz y todo el pueblo aclamamos eso, que algún día pueda llegar. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento, dame la calma para sanar mi tierra, dame la esperanza. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Colombia hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Soy Colombia, 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 Colombia. Soy Colombia, 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 Colombia.